La Dirección General de Patrimonio Cultural ha visitado la iglesia de San Miguel de la Trell y espera a los informes municipales para tomar finalmente una decisión sobre lo ocurrido en el porche del edificio, en el que la cara de San Matías es la cara del empresario y mecenas de las pinturas. Pero mientras tanto, este ya ha pasado a la historia como un nuevo ecce-homo. Estamos ya con Vita Ventura y es la que nos va a traer. Vamos a retroceder un poco para recordar ese caso. Claro, estamos hablando de ese ecce-homo de Borja, que ya se ha quedado casi como una forma de referirnos a una intervención, digamos, poco ortodoxa, poco controlada, de una obra de arte, aunque no esté declarada como bien de interés cultural. De eso hablaremos ahora. Eso sucedió en 2012 en Borja. Fue cuando esa portada dio la vuelta al mundo con esa intervención y también cambió la vida de Borja. Pero es que realmente en este caso lo que estamos hablando es de cómo un artista, no una persona, no un aficionado ni un feligrés, sino como un artista ha reflejado en una de sus pinturas la cara de quien había financiado esa obra, esa pintura, que ahí la vemos, la cara de ese San Matías, que en realidad es Eduardo Lacasta, el empresario que financiaba las obras. Y claro, también es cierto que a lo largo de la historia del arte se han visto casos donde los poderosos, los mecenas o personajes importantes, eran reflejados en la pintura. Por ejemplo, la escuela de Atenas, donde Platón salía con la cara de Leonardo da Vinci, una forma de homenajear de Rafael. Esto es lo que contaba ese empresario, ese mecenas, a colación de lo sucedido con su cara en forma de San Matías. Esos son los porches de la iglesia. Porches que, según otras informaciones, parece que tienen 400 años, pero tienen 20 años. Y se terminó y se entendía de que era mejor, para entrar en la iglesia, en vez de pasar por debajo del hormigón, vista hormigón, pues ponerle un poco de eso y poner unas pinturas. Y esa es la historia. Como todo el mundo sabe, los santos no tienen cara, no tienen imagen. Entonces el pintor, el artista, que es un buen profesional nacional, internacional, se inventa una cara, la que él entiende que es la más correcta. Y puso esa, como voy a poder poner otra. No entiendo en qué se basó para poner esa cara. Bueno, pues Eduardo Lacasta, que es quien financiaba estas pinturas, que decía eso, que había sido una sorpresa para él, y hablaba también de ese porche que, también había sido una obra financiada por él hace 20 años, y hay que tener en cuenta que esa cara es la que llamó la atención de la gente del pueblo, que ya no está, por cierto, porque el artista también ha hablado y dice, que fue una intervención, una broma. Se metió un día a modo de despedida y un poco como anécdota de cachondeo y de risas, colocamos a Eduardo como promotor del evento dentro de la lista en uno de los apóstoles, concretamente en el caso de San Matías. No se le ocurrió ni a Eduardo no tenía ni idea. Entonces, comentándolo, lo ponemos. El que estuviese sobre la imagen colocada sobre San Matías fue completamente accidental. A la vez, también un fenómeno divertido. Me parece que ha sido un ejercicio que parece una performance surrealista. Lo bueno es que en este caso en vez de pertenecer a un artista, ha pertenecido o ha surgido de una colectividad. Las posibilidades de modificarlo fueron un poquito complicadas, primero porque no se podían hacer, necesitamos realmente ese permiso que luego se nos concedió. Y cuando tuvimos el permiso, ya empezamos a hacerlo. Porque, entre otras cosas, para muchas personas susceptibles de que nosotros habíamos intervenido un libre albedrío, que no era cierto y que teníamos realmente un documento para poder intervenir. Hubo que decir, como digo ahora por enésima vez, que nosotros intervenimos ya desde un principio sobre paredes nuevas. Es decir, lo que se llama normalmente obra nueva, nada menos. En principio fue de hace unos 20 años y los últimos retoques y arreglos que se han hecho allí se han hecho hace 12 años. Bueno, pues esas eran las palabras del pintor, del encargado de esas pinturas. Ya no está la cara de Eduardo Lacasta como la cara de San Matías. Ahí vemos ahora el resultado final de esas pinturas que están en el porche de esa iglesia, Vanessa.
Bueno, pues hemos conocido una parte, las declaraciones de uno, hemos conocido las declaraciones de también el pintor, que lo escuchábamos ahora mismo, pero quien mejor nos puede ayudar a solventar todas nuestras dudas es Pablo Begué, él es historiador del arte. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿hasta qué punto ha sido normal a lo largo de la historia que los mecenas sean protagonistas, ¿no? Digamos, entre comillas, de pinturas y esculturas? Claro, si entendemos como concepto habitual algo que ha sucedido dentro de los cauces de la regularidad y de lo legal y de, bueno, al final, quiero decir, promotores históricos ha habido siempre. El hecho de que se representen ha sido muy habitual, sobre todo en época medieval y evidentemente en el Renacimiento. Pero claro, siempre dentro, digamos, de un concepto de propiedad. Es decir, soy yo el que promueve la obra para algo que me pertenece. También es verdad que hay que tener en cuenta que el concepto, digamos, político, mecenas y religión no estaba a lo mejor tan diferenciado, tan separado como lo entendemos ahora, que yo creo que ahí es donde empieza un poco toda esta problemática que hemos tenido con San Miguel del Atre. Uno de los argumentos que exponen tanto el empresario como el pintor es que esto está en los porches de esa iglesia, de la iglesia de San Miguel del Atre, que si bien es una iglesia románica, no es un bien de interés cultural y que además esos porches son añadidos posteriores que hicieron ellos, bueno, que hizo el empresario hace 20 años. ¿Se puede intervenir en el entorno de un monumento, aunque no tenga una protección específica, en un caso, por ejemplo, de este edificio románico? Yo creo que este es un debate, no voy a decir que nunca se vaya a cerrar, pero yo creo que sí que va a ser muy complicado, ¿no? Incluso me lo voy a llevar a un caso mucho más monumental, como es el caso de Notre Dame, donde todos tenemos muy clara la imagen de lo que hemos estado viendo prácticamente los últimos 100, 150 años. Y cuando pasó todo lo del incendio, se habló de la restauración y se dijo que se deje como estaba. Bueno, que se deje como estaba implicaba la imagen de lo que hemos tenido este último siglo y medio, pero esa iglesia ha tenido siglos y siglos de transformaciones, de restauraciones, de conservaciones y de modificaciones que por el propio paso de la historia, pues evidentemente se han tenido que dar, digamos, para adaptarse pues a las nuevas sociedades y a los nuevos tiempos, ¿no? Claro, aquí nos pone en otra situación. Es cierto que no es un BIC, es cierto que no tiene pues esa protección legal que a lo mejor se le pueda dar pues desde el Gobierno de España o desde el Gobierno de Aragón, pero claro, hay que tener en cuenta algo que, pobrecicos míos, los amigos de ACRE, de la Asociación de Conservadores y Restauradores de España, llevan también mucho tiempo luchando, que es hasta qué punto todo esto es reversible. Ya no la pintura en sí, que la pintura pues es una pintura contemporánea, se puede volver a pintar encima o borrar y volver a trabajar, sino la reversibilidad de todo lo que hay detrás, ¿no? De ese cubrimiento sobre el que se ha trabajado la pintura, que realmente sería un poco lo preocupante sobre lo que, bueno, pues Patrimonio, de hecho, he estado leyendo que también ha estado trabajando y, bueno, consultando a ver hasta qué punto esto se puede volver a desdibujar y dejar un poquito como estaba, porque aún así recordemos que San Miguel del Atre lo tenemos en la cabeza como algo románico, pero ha tenido muchas intervenciones en el siglo XVII, en el siglo XVIII y, bueno, pues hasta hace 20 años, como hemos estado viendo. Pablo, ¿cuál es el protocolo que se debería haber seguido en este caso? Claro, al no ser algo, digamos, protegido, ¿no? A nivel, digamos, legal, en los cauces más habituales que a lo mejor entendemos con los BICs, pues lo primero, evidentemente, el permiso que se ha comentado por parte del artista que ese permiso existía, pero bueno, también ha habido declaraciones por parte de la diócesis, del obispado, incluso del párroco, que bueno, pues esto fue a lo mejor una conversación que se tuvo entre la casta y el párroco, se quedó en el aire, luego creo que ha salido, no sé si era el diácono o era el obispo, ahora no recuerdo exactamente, diciendo que se solicitó el permiso en un momento determinado, no se concedió, se volvió a solicitar y se quedó en el aire. Claro, aquí no podemos entender el silencio como silencio administrativo y te lo dan y ya está, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es una propiedad privada, perteneciente en este caso a la Iglesia y por tanto también con una vinculación, como hemos visto, con la comunidad del pueblo, ¿no? Por lo cual creo que aquí todo tiene que pasar o bien por la diócesis o bien por ese conjunto de la colectividad de los, digamos, propietarios un poco más abstractos que son los vecinos de la zona. Pues Pablo Begué, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Por supuesto que seguiremos pendientes también de conocer esos informes y cuál es el curso de, bueno, pues de esta historia, un ecceomo, ¿no? Más que decíamos en Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La imagen no está.
La imagen no está, pero sí que es cierto que ha sido portada de prensa. No ha sido un caso quizá tan llamativo como el de Borja, porque sí que es cierto que estábamos hablando de que fue un caso que desde 2012, cuando sucedió, cambió también la vida en Borja y en los alrededores, atrajo a mucha gente también. Ahí está también un poco el debate, ¿no? Hablábamos de esa Notre Dame, que al fin y al cabo la que conocemos también fue el resultado de muchas intervenciones, algunas más oportunas que otras. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona todo ello. Gracias, Vita, por todos estos datos y feliz fin de semana. Gracias, igualmente.